Hola, queridos y queridas amigas. Bienvenidos al canal de Santiago Eureka News. Hoy vamos a hablar del tema del día, el ataque con Oresnik a la ciudad de Lyon, en Ucrania. Disuasión estratégica y señales de advertencia en el tablero geopolítico. Eso es lo que significa este ataque de Oresnik. El Oresnik es un misil que cambió las reglas de juego. En la noche del 8 de enero de 2026, alrededor de las 11:30 horas, Rusia ejecutó uno de los ataques más significativos desde el inicio de la operación militar especial. Un misil balístico de alcance intermedio Oresnik impactó contra la instalación subterránea de almacenamiento de gas de Stiryi, en la región de Lviv, en el extremo más occidental de Ucrania, a escasos kilómetros de la frontera polaca. El ataque, que formó parte de una operación coordinada más amplia, que incluyó misiles balísticos, misiles de crucero caliber y alrededor de unos 200 drones, entre ellos los Gerán, representa mucho más que una simple acción militar. Es un mensaje estratégico de múltiples niveles, dirigido tanto a Kiev como a sus patrocinadores occidentales. Lo que hace único este ataque no solo es el arma utilizada, sino su propio simbolismo, su precisión quirúrgica y las implicaciones que conlleva para el equilibrio estratégico en toda Europa Oriental. Para comprender el verdadero alcance de este acontecimiento, es necesario analizar las características técnicas del Oresnik, el contexto que provocó su uso y las posibles señales que Moscú está enviando al mundo. El Oresnik es un arma de precisión estratégica. El misil Oresnik, que en ruso significa avellano, como todos sabéis, representa la culminación de décadas de investigación y desarrollo en tecnología de misiles balísticos de combustible sólido. Voy a poner un vídeo. Pues como os comentaba, es la culminación de décadas de investigación y desarrollo en tecnología de misiles balísticos de combustible sólido por parte del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, el MITT. La misma institución que desarrolló sistemas ya legendarios como el TEM-2S, el Pioneer, el Topol y el JARS durante la Guerra Fría. Aunque el mundo conoció la existencia del Oresnik el 21 de noviembre de 2024, cuando fue utilizado por primera vez contra la planta Yuzmas de Dnipro, sus raíces tecnológicas se remontan al proyecto RS-26 Rubez, un misil móvil de alcance intermedio probado entre 2011 y 2015. Pero el desarrollo del Rubez fue detenido debido a las restricciones del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, el INF, firmado durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, tras la salida unilateral, como hace siempre, de Estados Unidos del Tratado INF en 2019, justificada por Washington con acusaciones de violaciones rusas que Moscú niega, Rusia retomó proyectos congelados. La aparición del Oresnik, apenas 5 años después, sugiere que los componentes principales, los sistemas de propulsión, los módulos de orientación e incluso el chasis móvil que lo transporta, ya estaban muy avanzados cuando se reanudó el desarrollo de este misil. Características técnicas. El Oresnik es un misil balístico de alcance intermedio, IRBM, con características que lo convierten en un arma revolucionaria en el arsenal estratégico ruso. Alcance operacional de entre 800 y 5.500 kilómetros, lo que le permite cubrir prácticamente toda Europa desde territorio ruso o bielorruso. También hay allí instalados Oresnik. Velocidad hipersónica. El misil alcanza velocidades de entre Mach 10 y Mach 11, aproximadamente 12.000, 13.000 kilómetros por hora, manteniendo esa velocidad incluso durante la fase terminal del vuelo, cuando penetra las capas densas de la atmósfera. Esta característica es crucial. Mientras que las ojivas balísticas tradicionales desaceleran al descender, por precisamente la resistencia atmosférica, el Oresnik mantiene su velocidad hipersónica hasta el momento justo del impacto. O sea, es un golpe tremendo. Imaginaros un objeto, aunque pesara 1 gramo, pero vamos, un objeto de kilos impactando a esa velocidad contra cualquier cosa, eso es
impresionante, tiene que ser impresionante el poder de penetración de esas ojivas. El tiempo de vuelo, al ser hipersónica. En el ataque a Liev, el misil recorrió aproximadamente unos 2.000 kilómetros desde el campo de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astrakhan, en Rusia, en prácticamente apenas 10-15 minutos. La verdad es que ni lo saben los ucranianos, los rusos no lo comentaron todavía, y ni lo saben porque ni lo vieron. Esto significa que las defensas ucranianas no tuvieron prácticamente tiempo de reacción. Como señalan las fuentes locales, llegó tan rápido que no tuvieron tiempo de hacer sonar la alarma. No les dio tiempo ni apretar el botón de la alarma para que la gente intentara moverse. Tiene un sistema de ojivas que emplea penetrantes hipersónicas de tipo racimo, probablemente compuestas por múltiples submuniciones de alta densidad. En el ataque a Liev, testigos reportaron entre 7 y 10 explosiones, correspondientes a las submuniciones que impactaron el objetivo. Fuentes ucranianas confirmaron que cayeron 36 ojivas vacías, sin carga nuclear, por supuesto, lo que significa que el daño fue causado únicamente por esa terrible, tremenda energía cinética de la que hablamos hace un momento. Materiales de construcción. Para resistir las temperaturas extremas generadas por la fricción atmosférica, a velocidad hipersónica, a esos 12 o 13.000 kilómetros por hora, puede alcanzar 2.000 grados centígrados. Las ojivas están revestidas con materiales compuestos avanzados, probablemente cerámicas resistentes al calor y estructuras de carbono utilizadas en vehículos de planeo hipersónico, como otros misiles rusos. Como señaló el presidente Putin, las ojivas de Loresnik son capaces de resistir temperaturas comparables a las de la superficie del Sol. Por lo tanto, su capacidad de penetración es enorme. La enorme velocidad del misil, combinada con el peso y la densidad de las submuniciones, le confiere una capacidad de penetración extraordinaria, incluso sin carga explosiva. La energía cinética del impacto a Mach 10-11 es suficiente para destruir búnkeres profundos, silos de misiles o instalaciones subterráneas como la de Stirsi. Indetectabilidad e interceptabilidad, joder, vaya dos palabras. O sea, es indetectable e interceptable. El presidente Putin fue categórico al afirmar que actualmente no existen medios para contrarrestar este misil Oresnik. Los sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo, incluido el sistema de defensa antimisiles de la OTAN desplegado en Europa, son incapaces de interceptar estos misiles debido a su velocidad y trayectoria. Un arma estratégica, pero no nuclear, es muy importante. Desde el punto de vista doctrinal, el Oresnik representa una categoría completamente nueva de arma estratégica, el misil balístico estratégico no nuclear. Ocupa un espacio intermedio entre los sistemas de ataque convencionales de largo alcance y los misiles balísticos intercontinentales ICBM nucleares. Como explicó el fundador del portal especializado Military Russian, Dmitry Kornev, a tales velocidades, incluso una ojiva no nuclear se convierte en un arma estratégica. Un impacto concentrado a alta velocidad es suficiente para destruir búnkeres de mando, emplazamientos de radar o silos de misiles. La eficacia del arma no depende del radio de la explosión, sino de su precisión y de su alta energía. Esta característica es fundamental para comprender la importancia estratégica del Oresnik. Como declaró Putin en diciembre de 2024, este misil reduce al mínimo la necesidad de utilizar armas nucleares. El mandatario enfatizó que Rusia debería centrarse no en mejorar su doctrina nuclear, sino en el desarrollo del Oresnik, ya que una cantidad suficiente de estos sistemas de armamento moderno prácticamente elimina la necesidad del uso de armas atómicas. Vamos a hablar del ataque a Liev. Vamos a ver la anatomía de un golpe estratégico. Este es un ataque estratégico porque implica más allá de Ucrania. Después lo veremos. El objetivo, la instalación de gas de Stirji. El blanco seleccionado para el ataque con Oresnik no fue un blanco cualquiera, no fue aleatorio. La instalación subterránea de almacenamiento del gas
UGS de Stirji es uno de los complejos más importantes de Ucrania y, de hecho, de toda Europa Oriental. Estas instalaciones almacenan colectivamente gas de todos los países, alrededor de 12.000 millones de metros cúbicos de gas para el invierno. No solo para Ucrania, sino también para servir como reserva estratégica de los países europeos. La ubicación de Stirji en la región de Lviv, cerca de la frontera de Polonia, muy cerquita, tiene un significado adicional. Es un área que se ha mantenido relativamente a salvo de los ataques rusos durante gran parte del conflicto, precisamente por su proximidad al territorio de la OTAN. Atacar este objetivo con un arma tan avanzada envía un mensaje claro. No hay zonas seguras en Ucrania, sin importar cuán cerca estén de las fronteras de la OTAN. Según información del Ministerio de Defensa ruso y fuentes de monitoreo ucranianas, el ataque se desarrolló de la siguiente manera. A las 23:30 horas se declara amenaza de misiles en toda Ucrania debido a la detección de lanzamientos desde el campo de pruebas de Kapustin Yar, en Rusia. A las 23:40-23:45, el misil Oresny impacta en la instalación de Stirji. Los residentes de Lviv y otras zonas circundantes reportan escuchar entre 7 y 10 explosiones fuertes, producto de las submuniciones del misil impactando el objetivo. También se reportaron explosiones en las regiones de Ternopil y Rivne, probablemente correspondientes a los sonidos del misil en tránsito cuando viajaba a velocidad hipersónica. Inmediatamente después del impacto, comienzan problemas graves con el suministro de gas en la región de Lviv y cortes de energía en la ciudad. Las autoridades provinciales confirmaron que un objeto de la infraestructura crítica había sido atacado, aunque inicialmente evitaron dar detalles específicos sobre el ataque. La defensa antiaérea ucraniana, completamente incapaz de responder. El Comando Aéreo de las Fuerzas Armadas Ucranianas reconoció públicamente que el misil viajaba a 13.000 kilómetros por hora y que se está aclarando la información sobre las explosiones. Esta admisión implícita de impotencia frente al Oresnik es muy significativa. ¿Cuáles fueron los efectos del impacto que sepamos hasta el momento? A pesar de no llevar carga explosiva convencional o nuclear, el impacto del Oresnik fue devastador debido a la energía cinética pura. Penetración profunda. Los elementos del impacto del misil penetraron a gran profundidad en el terreno, alcanzando las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas. Como explican analistas militares, a una velocidad Mach 10 o 11, las submuniciones actúan como proyectiles cinéticos que pueden perforar metros de tierra y hormigón. Destrucción estructural. El Ministerio de Defensa ruso informó que los objetivos alcanzados por Oresnik resultaron en una destrucción absoluta total. El patrón de destrucción no fue una explosión convencional con un gran radio de devastación superficial, sino un colapso estructural concentrado bajo el nivel del suelo, una disrupción casi quirúrgica de las instalaciones subterráneas de gas. Actividad sísmica. El impacto de múltiples submuniciones a velocidad hipersónica puede generar ondas sísmicas capaces de desestabilizar las estructuras subterráneas. Incluso sin ojivas explosivas, esto puede causar daños catastróficos a instalaciones como precisamente los depósitos de gas. Efectos secundarios. Los problemas con el suministro de gas y los cortes de energía reportados sugieren que el ataque no solo dañó las instalaciones de almacenamiento, sino también la infraestructura asociada de distribución y generación eléctrica en la región. Pero hubo más. No solo fue Oresny. Ataques coordinados adicionales. 12 misiles balísticos de diversos tipos. 25 misiles de crucero Caliber, lanzados desde plataformas navales en el Mar Negro. Aproximadamente 200 drones tipo Geran 2. Los objetivos adicionales incluyeron 3 centrales termoeléctricas en Kiev
la TPP-4, TPP-5 y TPP-6. Instalaciones de producción de drones ucranianas. Infraestructura energética que apoya al complejo militar industrial ucraniano. Este patrón de ataque coordinado es consistente con la estrategia rusa de degradación sistemática de la infraestructura crítica ucraniana, particularmente durante el invierno, cuando las necesidades energéticas son máximas. Y todos nos preguntamos un poco por qué ahora el Oresnik. Posiblemente es la respuesta rusa al atentado en Novgorod. El Ministerio de Defensa rusa fue explícito en su justificación del ataque. Se trataba de una respuesta directa al intento de Kiev de perpetrar un atentado terrorista contra una residencia oficial del presidente Putin en la región de Novgorod. A finales de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque masivo con 91, creo que eran, sí, 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia de Putin, la residencia presidencial que está en Dolgine Borodny, también conocida como Valdai, que es donde hacen la cumbre de la famosa el foro de Valdai, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad, precisamente de Valdai, en la provincia de Novgorod. Todos los drones fueron derribados por una combinación de complejos antiaéreos, grupos de fuego móviles y sistemas de guerra electrónica. Pero el intento en sí representa una escalada significativa. Es un ataque directo contra la persona del jefe de Estado ruso. Cuando no olvidemos, Rusia pudo haber atacado, posiblemente matado a Zelensky y no lo hizo, lo respetó como presidente de Ucrania. Es otra línea roja, de las muchas que los rusos, la verdad, están permitiendo traspasar. Desde la perspectiva de Moscú, este tipo de acciones cruzan líneas rojas fundamentales y requieren respuestas proporcionales y contundentes. El uso del Oresnik contra un objetivo estratégico en Ucrania occidental constituye una respuesta, un mensaje de que si Kiev intenta atentar contra el liderazgo ruso, Rusia puede alcanzar cualquier objetivo en territorio ucraniano sin importar en qué lugar se encuentre. Es un patrón, todo esto, de escalada controlada. Los rusos, como llevamos viendo desde que comenzó la guerra, su escalada siempre es controlada y va tras la escalada occidental. Escala la OTAN entregando armas mejores o dándole más inteligencia a Ucrania y Rusia sube la apuesta. El ataque con Oresnik se inscribe en ese patrón más amplio de escalada controlada que Rusia ha seguido desde que inició la operación militar especial. Recordemos que en noviembre de 2024 fue el primer uso del Oresnik contra la planta de Yutmas en Dnipro, en respuesta al uso de misiles estadounidenses Atacams y británicos Storm Shadow contra el territorio ruso, incluida la provincia de Kursk. En diciembre de 2024, Putin anuncia el inicio de la producción en serie de Oresnik y declara que este sistema reduce al mínimo la necesidad de usar armas nucleares. En enero de 2025, despliegue del sistema Oresnik en Bielorrusia, ampliando el alcance operacional del arma para cubrir prácticamente toda Europa central y occidental. En enero de 2026, segundo uso de combate del Oresnik, esta vez contra la infraestructura energética crítica de Ucrania occidental, en respuesta al ataque contra las instalaciones presidenciales de Valdai. Este patrón muestra una doctrina clara. Cada escalada por parte de Kiev o sus patrocinadores occidentales es respondida con otra contraescalada calibrada, bastante calibrada hasta el momento, por parte de Rusia, utilizando medios cada vez más sofisticados, pero manteniéndose deliberadamente bajo esa línea, ese umbral nuclear que a todos nos asusta. Este ataque manda señales múltiples. Primero, es un aviso a los patrocinadores de Kiev. El ataque con Oresnik Aliev, a escasos kilómetros de Polonia, a nada, ahí, in the border, en la frontera,
no puede interpretarse sin considerar su dimensión geopolítica más amplia. Rusia está enviando varios mensajes simultáneos. Mensaje 1. Capacidad de alcance sin límite territorial. Al atacar un objetivo en el extremo occidental de Ucrania, Rusia demuestra que ninguna zona del país está fuera de su alcance, independientemente de la proximidad a miembros de la OTAN. Durante gran parte del conflicto, Lviv había funcionado como un refugio relativo, albergando centros logísticos, de entrenamiento y coordinación militar occidental. El mensaje es claro: ese santuario ya no existe, se acabó. Mensaje 2. Armas imposibles de interceptar. La incapacidad total de las defensas aéreas ucranianas, equipados con sistemas occidentales como el Patriot, NASAMS o Iris-T, para siquiera rastrear el Oresnik, no son capaces ni de rastrear el Oresnik, mucho menos interceptarlo. Demuestra que la obsolescencia de esos sistemas de defensa antimisiles occidentales es clara frente a la nueva generación de armas hipersónicas rusas. Esto tiene implicaciones directas para la OTAN. Si no puedo defender Ucrania, ¿puedo defender Polonia, Alemania o Francia? Mensaje 3. Escalada sin límites si continúa el apoyo a Kiev. El atacar infraestructura energética crítica que también sirve a intereses europeos, hablamos del almacenamiento de gas de Sirgi, Rusia recuerda a Europa que su apoyo ilimitado a Kiev tiene consecuencias reales y crecientes. Cada nuevo tipo de arma entregada a Ucrania, cada autorización para atacar territorio ruso, será respondida con acciones que afecten no solo a Ucrania, sino a los intereses energéticos y de seguridad europeos. Mensaje 4. Alternativa creíble al uso nuclear. Es muy importante, sobre todo a nivel estratégico. Quizás el mensaje más importante es que Rusia posee ahora un instrumento de disuasión estratégica que no requiere el uso de armas nucleares. El Oresnik puede alcanzar cualquier capital europea con precisión quirúrgica, velocidad hipersónica y sin ser detectado, causando destrucción comparable a un arma nuclear táctica, pero sin las consecuencias radiológicas ni el estigma político o moral del uso de armas atómicas contra población. Esto redefine completamente el cálculo de riesgos para los países occidentales que apoyan a Ucrania. Sobre el uso de armas nucleares, recordemos que el único país en la historia que ha usado armas nucleares contra ciudades, bueno, contra cualquier cosa, pero implícitamente un encima fue contra ciudades, fue Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki, Japón. ¿Puede tener algo que ver con los petroleros incautados? ¿La guerra contra la flota en la sombra rusa? Una dimensión adicional que merece análisis es el contexto marítimo internacional. En las semanas previas al ataque con Oresnik, Estados Unidos incautó 2 petroleros rusos que transportaban crudo y derivados de petróleo. Bueno, uno de ellos iba en lastre, iba vacío. El otro que apresaron en el Caribe sí llevaba mercancía. Alegando Estados Unidos violaciones de sanciones. Estos actos, que desde la perspectiva de Moscú constituyen piratería de Estado, han generado tensiones adicionales en el Mar Negro y en rutas marítimas internacionales. Es plausible que el ataque a la infraestructura de gas de Liev, que tiene conexiones con flujos energéticos europeos, sea también una señal relacionada con los petroleros. Si ustedes interfieren con nuestras exportaciones energéticas, nosotros podemos afectar la infraestructura energética que abastece Europa. Esta dimensión del conflicto rara vez se discute en medios occidentales, pero desde la perspectiva rusa existe una guerra económica paralela que incluye las sanciones masivas contra el sector energético ruso, los bloqueos a transacciones financieras por parte de Rusia, incautación de activos rusos en el extranjero, interferencia de exportaciones de petróleo y gas rusos. Rusia, por su parte, ha respondido con una reorientación de exportaciones energéticas hacia Asia, ha creado sistemas de pago alternativos al SWIFT occidental, realizó ataques contra infraestructura energética ucraniana que antes suministraba gas a Europa, como hizo ahora, y ahora potencialmente demostraciones de fuerza
como el de este ataque, justo en la frontera con Polonia. ¿Qué otros posibles objetivos militares en la región de Liov pudieron ser atacados? Más allá de las instalaciones de gas, fuentes militares rusas sugieren que en la región de Liov existen múltiples objetivos de alto valor militar. La 5.403 División de Misiles Antiaéreos en Yavoriv, la 5.404 División de Misiles Antiaéreos S-300 en Semenitka, la 540 Regimiento de Misiles Antiaéreos, el 184 Centro de Entrenamiento en Starichi, almacenes de la Unidad Militar A0807 en Sambor, la 5.401 División de Misiles Antiaéreos en Chisnirty, la 124 Centro de Apoyo Combinado de la Unidad Militar A2678, que está justo en Liov, en la ciudad. Es muy probable que algunos de estos objetivos también hayan sido atacados durante el ataque masivo de la noche del 8 de enero, aunque las autoridades ucranianas de momento son reacias a divulgar información detallada de los daños. Claro, no quieren explicarle a los rusos lo que han alcanzado. ¿Qué implicaciones estratégicas tiene este ataque y qué repercusiones futuras puede tener? Esto es muy importante. Se está reescribiendo las reglas de la disuasión estratégica. El Oresnik representa un cambio de paradigma en la disuasión estratégica del siglo XXI. Tradicionalmente, la disuasión nuclear se basaba en la amenaza de destrucción mutua asegurada, como lo llamaban en inglés, como las siglas son MAD. Cualquier ataque nuclear sería respondido con represalias devastadoras, haciendo impensable el uso de estas armas. Sin embargo, la disuasión nuclear también creaba un problema. ¿Qué ocurre cuando un adversario realiza acciones provocativas que no justifican una respuesta nuclear, pero que tampoco pueden ignorarse? Esta es la llamada zona gris de la escalada, donde los medios convencionales son insuficientes, pero el umbral nuclear es demasiado alto. El Oresnik llena precisamente ese vacío. Como arma estratégica no nuclear, permite a Rusia responder con fuerza devastadora a provocaciones graves, pero sin cruzar el umbral nuclear. Eso sí, manteniendo un efecto disuasorio comparable a un uso nuclear. Como explicó Putin, una cantidad suficiente de estos sistemas de armamento moderno prácticamente elimina la necesidad del uso de armas atómicas. Pero claro, esto es un impacto en la estrategia de la OTAN. Para la OTAN, la existencia del Oresnik plantea dilemas fundamentales. El primero, cómo defender a los miembros, sobre todo de la parte oriental de Europa. Si Rusia puede atacar cualquier objetivo en Europa Central con misiles indetectables e interceptables y no interceptables, ¿cómo puede la OTAN garantizar la defensa de Polonia, los estados bálticos o de Rumanía, países donde tienen muchas bases? El paraguas de seguridad de la alianza se basa en la credibilidad de la disuasión y la capacidad de defensa. El Oresni termina con esa credibilidad totalmente, la socava. Dilema 2. ¿Hasta dónde apoyar a Ucrania? Cada nuevo tipo de arma suministrada a Kiev, cada autorización para atacar territorio ruso, aumenta el riesgo de una respuesta rusa con el Oresni o otras armas avanzadas que podrían afectar no solo a Ucrania, sino a la infraestructura o intereses en países miembros de la OTAN. ¿Están dispuestos los aliados a correr ese riesgo por Ucrania? Tercer dilema. ¿Respuesta nuclear o convencional? Si Rusia utilizara el Oresni contra un objetivo en territorio OTAN, por ejemplo, la base de Rostov en Polonia, que está allí al ladito donde cayó hoy, ¿cómo respondería la alianza? ¿Con armas nucleares arriesgando una escalada incontrolable? ¿Con armas convencionales que serían a toda vista insuficientes? Esta ambigüedad favorece estratégicamente a Rusia de una manera tremenda. ¿Y qué consecuencias tiene esto para Ucrania? Para Ucrania las implicaciones son directas y sombrías. Primero, es totalmente vulnerable. No existe defensa efectiva contra el Oresnik. Cualquier instalación, búnker, centro de mando o infraestructura crítica puede ser destruida en minutos.
sin posibilidad de interceptar el misil. No hay refugios seguros. Regiones como Lviv, que se habían mantenido más o menos a salvo debido a su lejanía y a su cercanía a la frontera y a las fronteras de la OTAN, por supuesto, ya no son santuarios. Cada vez tiene más dependencia de Occidente. La única respuesta efectiva sería el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles hipersónicos, una tecnología que Ucrania no posee y que Occidente apenas está intentando empezar a desarrollar. Esto aumenta la dependencia de Kiev de sus patrocinadores, justo cuando el apoyo occidental empieza a mostrar claros signos de fatiga. Después están las negociaciones, la presión para negociar. Desde la perspectiva rusa, el Oresnik es un instrumento para forzar a Kiev a aceptar negociaciones en términos rusos, demostrando que la victoria militar ucraniana es imposible y que la prolongación del conflicto lo único que va a traer es más muerte y destrucción. ¿Y qué repercusiones tiene en el orden internacional? Más allá del conflicto de Ucrania, el Oresnik tiene implicaciones para el orden internacional. Primero, comienza una carrera armamentística hipersónica. Ya había comenzado, pero ahora se va a acelerar sin duda. Estados Unidos, China y otras potencias acelerarán sus programas de desarrollo de armas hipersónicas y sistemas, sobre todo, de defensa capaces de contrarrestarlas. Eso es lo más difícil. Los tratados de control de armas se erosionan completamente. El Oresnik es técnicamente un misil de alcance intermedio, precisamente el tipo de armas que el tratado INF buscaba eliminar. Su desarrollo y despliegue marcan el final definitivo de esa arquitectura de control de armamentos de la Guerra Fría. Nuevas doctrinas estratégicas. Todos los países con capacidades nucleares deberán revisar sus doctrinas estratégicas para incorporar armas hipersónicas no nucleares como el Oresnik. Esto podría aumentar la inestabilidad, ya que la línea entre los sistemas convencionales y nucleares se vuelve cada vez más difusa. Cambio de equilibrio de fuerzas entre Europa y Rusia. El despliegue del Oresnik en Bielorrusia, con capacidad para alcanzar cualquier capital europea en minutos, altera fundamentalmente el equilibrio de poder militar en el continente. Europa se encuentra súbitamente mucho más vulnerable, sin defensas efectivas contra esta nueva clase de amenaza. Después tenemos la guerra de las narrativas. Lo que resulta evidente es que no existe una narrativa única o universalmente aceptada sobre el conflicto, como sobre cualquier conflicto. Cada lado presenta argumentos que resuenan con en realidad los dicen para sus audiencias, ¿no? Rusia ve la expansión de la OTAN, el golpe de Maidán en 2014, los bombardeos de Donbass y la negativa a implementar los acuerdos de Minsk como provocaciones intolerables que justifican su respuesta militar. Ucrania y Occidente ven la anexión de Crimea, el apoyo a separatistas en el Donbass y la invasión de 2022 como agresiones imperialistas que violan el orden internacional basado en las reglas de ellos que sí son imperialistas, claro, porque atacar Venezuela, como hemos visto, eso no rompe el orden internacional basado en reglas, eso es normal, es natural, o atacar a Irán. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los escenarios futuros? Hay varios escenarios. Yo analicé cuatro, perdón, que se me ocurrieron. El primer escenario puede ser una escalada contenida. En este escenario, el ataque con Oresnik funciona como un elemento disuasorio. Kiev y sus patrocinadores occidentales comprenden el mensaje y moderan sus acciones más provocativas. Rusia no necesita utilizar más Oresnik y lo hace solo esporádicamente para que no se olviden de que el Oresnik está ahí y que si te pasas, Oresnik te visita. El conflicto continúa, pero dentro de límites más predecibles, evitando escaladas hacia confrontación directa OTAN-Rusia o uso de armas nucleares. Esta es
sería un escenario de probabilidad media. Requiere que ambos lados actúen racionalmente. Sabemos que hay un lado o una parte de un lado que es totalmente irracional y que existen canales de comunicación efectivos entre todos los implicados para evitar malentendidos. Un segundo escenario sería una escalada progresiva. Kiev y Occidente interpretan el ataque como un signo de la desesperación rusa y duplican su apoyo militar. Rusia responde con más ataques Oresnik contra objetivos cada vez más occidentales en Ucrania, quizás incluso cerca de las fronteras con Polonia o Rumanía. La escalada continúa hasta que ocurre un incidente grave. Un misil impacta accidentalmente en territorio de OTAN, o Rusia decide atacar deliberadamente convoys de suministros que van desde Polonia hasta Ucrania. La OTAN se ve forzada a decidir si responde militarmente. Probabilidad, pues la verdad, media alta. Si la guerra continúa, es fácil. Este es el escenario más peligroso, ya que cada lado tiene incentivos para no parpadear y la escalada puede volverse incontrolable. Todos sabemos cómo empiezan estas cosas, pero nunca se sabe cómo terminan. Un tercer escenario sería un congelamiento del conflicto, algo que Rusia no quiere. El ataque a Oresnik, combinado con el desgaste general del conflicto y la fatiga occidental, empuja a todas las partes a negociar. Se alcanza un alto el fuego que congela las líneas del frente actuales, sin un acuerdo formal de paz. Ucrania pierde de facto, aunque no de jure, el 20% de su territorio, pero evita más pérdidas. Rusia consolida sus ganancias territoriales, pero no logra sus objetivos maximalistas que se había definido. Occidente se desvincula gradualmente del conflicto. La situación se asemeja, así como un Corea o como Chipre, una paz fría que puede durar décadas. Probabilidades, en mi opinión, puede ser media, pero más bien baja, porque Rusia no puede aceptar tener en sus fronteras una guerra empantanada durante décadas. Yo creo que antes decidirían terminarla, ir más fuerte todavía. Pero, claro, esta probabilidad del congelamiento requiere que todas las partes acepten que la victoria total es inalcanzable y que ninguna está dispuesta a ascender en lo esencial. La victoria total es inalcanzable. Yo no sé qué opinión tienen los rusos. Yo creo que sí es alcanzable, pero solo para una de las partes del conflicto. Escenario 4. Victoria de Rusia gradual. Rusia continúa su avance lento, pero constante, destrozando el ejército ucraniano, muchas bajas, mucho ataque a la infraestructura, utilizando Resnik y otras armas avanzadas para destruir sistemáticamente toda la infraestructura crítica ucraniana. Kiev pierde gradualmente capacidad de resistencia a medida que el apoyo occidental disminuye, sea por fatiga, cambios políticos, crisis internas dentro de los países occidentales, que ahí están. Eventualmente, Ucrania se ve forzada a aceptar los términos rusos: neutralidad, desmilitarización, reconocimiento de territorios anexionados, autonomía para regiones rusoparlantes. ¿Probabilidad de que esto suceda? Pues para mí es media alta. ¿Qué requiere? Sostener un esfuerzo militar constante durante mucho tiempo. Rusia tendría que hacer un esfuerzo fuerte, pero creo que ahora que se subió el pantalón y metió los pies en el agua, no creo que se dé la vuelta. Bueno, pues como conclusión, se reescribe totalmente las reglas del juego estratégico. El ataque con el Loresnik contra la instalación de Sirti en Liov marca un punto de inflexión en el conflicto de Ucrania y la arquitectura de seguridad europea más ampliamente. No, como decíamos, no es simplemente otro ataque en una larga guerra de desgaste, sino una demostración deliberada, muy estudiada, de capacidades que redefine los términos del conflicto. La tecnología cambia la estrategia. El Oresnik no solo es un arma más avanzada, es una herramienta que permite a Rusia ejercer disuasión estratégica sin recurrir a armas nucleares.
Esto altera fundamentalmente el cálculo de riesgo para todos los actores involucrados. No hay santuarios en la guerra moderna, como hablábamos. Ciertas zonas de Ucrania que estaban protegidas, entre comillas, por su proximidad a la OTAN, ya no son seguras. Las defensas aéreas convencionales son obsoletas. Los sistemas de defensa antimisiles occidentales más avanzados son inútiles contra Oresnik. ¿Qué garantías de seguridad, qué credibilidad tiene la OTAN para proteger a sus Estados miembros? Pues no lo sé. La escalada tiene límites, pero son flexibles. Rusia ha demostrado repetidamente que está dispuesta a escalar en respuesta a provocaciones. Uno provoca, Rusia escala, pero lo hace de manera calibrada, siempre, manteniendo siempre una opción de escalada adicional en reserva. Siempre es todo muy meditado. A nosotros, a mí me pasa muchas veces, te hierve la sangre y dices, joder, Putin es demasiado tibio. No, cuando ves estas cosas ves que no es que sea tibio, es un ajedrecista, es un luchador de judo. Todos sabemos que practicó judo. Es un hombre que espera el momento, espera, y cuando te das cuenta, te retuerce el brazo y te tira al suelo. Desde la perspectiva que aquí en mi canal, en Eureka News, buscamos ofrecer, la que a menudo falta en los medios occidentales, el ataque con Oresnik a Liov debe entenderse como parte de una lógica estratégica rusa coherente. Contexto histórico. Desde la perspectiva de Moscú, Rusia está respondiendo a décadas de engaño occidental, promesas rotas sobre la expansión de la OTAN, acuerdos de Minsk firmados de mala fe y agresiones directas, como el golpe de Estado en el Maidán, los bombardeos de Donbass o este último ataque a la residencia presidencial de Vladimir Putin. Objetivos limitados. A pesar de la retórica occidental sobre la invasión total y las ambiciones imperiales, los objetivos rusos parecen ser siempre limitados y específicos. Proteger poblaciones rusoparlantes, asegurar neutralidad ucraniana, evitar amenazas estratégicas desde el territorio ucraniano. Disuasión creíble. El Oresnik es un instrumento de disuasión diseñado para evitar escaladas mayores, no para provocarlas. Su mensaje es: podemos destruir cualquier objetivo sin recurrir a armas nucleares. Evitemos una catástrofe mayor y negociemos. Respuesta proporcional. Cada uso de Oresnik ha sido en respuesta a acciones específicas del otro lado. Primero, al uso de misiles occidentales contra Kursk. Ahora, al ataque a la residencia presidencial. Esto sugiere una escalada reactiva, pero no proactiva. Siempre es a reacción de. Sin embargo, también es importante conocer los riesgos. La escalada, incluso controlada, puede salirse de control por accidente o malentendido. El uso repetido del Oresnik puede normalizar su empleo, reduciendo el umbral para armas aún más destructivas. La destrucción de infraestructura civil, aunque militarmente justificada, desde una perspectiva, tiene costos humanitarios reales. Sí, yo te destruyo la capacidad energética para que no puedas fabricar armas, pero a la vez estoy perjudicando a esa población que se queda sin recursos energéticos. El mundo observa este conflicto con creciente inquietud, no solo por Ucrania, como hemos visto, sino porque lo que está en juego es el orden internacional mismo. ¿Viviremos en un mundo donde las grandes potencias pueden redefinir fronteras por la fuerza, porque les da la gana? ¿O en uno donde las alianzas militares pueden expandirse indefinidamente sin considerar las preocupaciones de seguridad de los otros estados? ¿Existe un término medio? El misil Oresnik, brillando en el cielo nocturno sobre Liov, a 13.000 kilómetros por hora, es un recordatorio de que estas preguntas no son meramente académicas, son urgentes, existenciales y requieren respuestas más sofisticadas que la simple demonización del adversario o la fe ciega en la victoria militar. Como siempre, aquí en Eureka News, nuestro objetivo no es decirle qué pensar, sino ofrecerles las herramientas para pensar críticamente. La verdad en la guerra es siempre la primera víctima.
Comprender todas las perspectivas, especialmente aquellas sistemáticamente excluidas del discurso occidental dominante, es el primer paso para la sabiduría y el conocimiento. Me despido de todos vosotros y os emplazo en el próximo programa. Hasta luego.